Con el gusto de saludarles, estamos en este corte informativo de SMC Noticias México Internacional con nuestro espacio de línea en alta tensión de Estéreo Milet Radio en el 98.9 de frecuencia modulada acá en la Ciudad de México, nuestras emisoras en la República Mexicana y en los Estados Unidos de Norteamérica. De 3 a 4 de la tarde, bajo la dirección y producción del licenciado Miguel Bárcena. Y por supuesto, con el espacio permanente de el acontecer en el estado de Oaxaca para todos ustedes. Si bien nos llega la siguiente información, el siguiente comunicado, como todos los martes, allá en la capital del estado de Oaxaca, se lleva a cabo la conferencia de prensa que da el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional que dirige la licenciada María del Carmen Ricardes Vela. Y en esta ocasión, pues bueno, señaló pues el abandono de las carreteras, señaló también las instituciones que están siendo rebasadas y un gobierno, como la dirigente lo señala, que ha optado por negar la realidad. Hizo referencia precisamente la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Oaxaca con un señalamiento concreto. La autopista Oaxaca-Puerto Escondido, donde denunció derrumbes sin atender desde hace meses y pues trayendo consigo los peligrosos accidentes, lamentables accidentes que se han suscitado allá en la carretera, porque hay tramos peligrosos, sin señalización, cobros elevados, que pues no reflejan en esas condiciones de seguridad y más que un caso aislado, pues lo planteó como un ejemplo de un patrón de abandono en infraestructura, salud y seguridad. Y en este punto, de manera personal, su servidor está de acuerdo en lo que dice la dirigente estatal del PRI, porque no es de ahorita, ¿sí? Su servidor ha realizado tres reportajes de el abandono de esta que llamaron autopista, pero no llega ni a carretera, ¿sí? Incluso, su servidor lo ha señalado, el día de la inauguración, que estuve presente allí y que entrevisté en ese entonces, ¿sí? Al que era el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Oaxaca, el buen amigo Chida Pardo, ¿sí? Él me lo dijo muy claro. Dice, es una autopista que no está aún concluida, Merlín, me dijo, aún no está concluida, pero son instrucciones del señor presidente de la República que ya se inaugure. Así me lo comentó, ¿eh? Indiscutiblemente, como al mes y medio, sí, tuve que ir a Puerto Escondido. Bueno, tuve que ir a Huatulco, pero tomé la autopista rumbo a Puerto Escondido. En primera, pues bueno, un buen tramo que sigue estando igual en construcción. Terracería, maquinaria por un lado, maquinaria por el otro lado. Ahí pueden ustedes ver el video, el primer video que realicé, que está en nuestro canal de YouTube de SMC Noticias México Internacional. Pues bueno, y desde entonces así continúa, así continúa. No sé, lo he comentado, posiblemente sea algo como a propósito, como para seguir generando, pues, dinero para quienes les conviene de que esa disque autopista se siga manteniendo de esa manera, ¿sí? Sigue estando en las mismas condiciones. Ha habido muchos accidentes trágicos, muchos de ellos, en los cuales han perdido la vida varias personas, ¿sí? Y en la cual, pues, sigue en las mismas condiciones. Por eso, lo que hoy comenta la presidenta del Partido de Revolución Institucional en la capital oaxaqueña es muy real y muy cierto. El gobierno federal, en este caso Capufe, pues no sé qué pasa, sigue manteniendo esta carretera así. Por eso lo digo, no es autopista, no llega ni a ser una carretera decente en una parte, ¿eh? No en toda, porque sí es cierto, donde está bien, uno ahorra tiempo, indiscutiblemente, pero de lo que se manejaba, de que iba uno a llegar de Oaxaca a Puerto Escondido en no más allá de 2 horas o tres, pues se viene uno a veces haciendo hasta 6, precisamente por ese tramo en el que sigue en las mismas condiciones. Y bueno, dentro de esta conferencia, sí, lo que manejó también allá el Comité Directivo Estatal es que en este caso, por ejemplo, sí,
el eje más fuerte, dice, es la cuestión de la crisis de desaparición. Maneja que con cifras que superan los 133,000 personas no localizadas a niveles de impunidad cercanos al 99%, pues Ricardes Vela acusó que el problema ya es de un alcance global y retomó los señalamientos de la Organización de las Naciones Unidas sobre México, destacando la activación de mecanismos internacionales que colocan al país bajo un escrutinio, ¿sí? Y cuestionó que desde el gobierno federal se desestimen estas alertas como injerencistas cuando, dijo, evidencian un colapso institucional. En este tenor, el secretario general del Instituto Político, el licenciado Jesús Madrid, pues reforzó indiscutiblemente esta crítica y aseguró que el partido Morena pues ya no tiene pretextos al concentrar el poder político, aunque sus afirmaciones sobre rechazo ciudadano contrastan con mediciones públicas recientes. Aún así, insistió en que existe un descontento creciente que, dijo, se reflejará electoralmente, ¿no? Y bueno, en la parte social, Felicitas Hernández, sí, subrayó que el rezago, la secretaria del área indígena del partido, Felicitas Hernández, subrayó que el rezago en comunidades indígenas y el abandono de regiones donde los accidentes carreteros se han vuelto recurrentes, pues afirmó esta situación, sobre todo en el aspecto de la carretera a Puerto Escondido. El actual presidente del Comité Municipal del Partido Revolución Institucional en la capital oaxaqueña, del PRI municipal, Hugo Jarquín, pues denunció la falta de apoyo a la banda filarmónica del Estado, que precisamente fue un tema que le tocaron al gobernador del Estado en su conferencia mañanera que da también los lunes y martes, ¿sí? En la capital del estado de Oaxaca. Hoy, allí en el centro de convenciones, le hicieron esta pregunta precisamente sobre de este asunto y él fue muy enfático en decir que ya platicó con todos y cada uno de los elementos de la banda, ¿sí? De la banda filarmónica, ¿sí? Y fue muy claro en decir que no iba a dar bases, fue muy claro en decir que no iba a dar bases, que se les iba a apoyar en la cuestión de lo que ellos piden de pues su salario, de otras cuestiones de instrumentos, sí, pero que no iba a dar bases. Fue eso muy enfático el gobernador. En este tema que tocó el presidente del PRI municipal, Hugo Joaquín, en esta cuestión de la falta de apoyo a la banda filarmónica del Estado, y pues señaló contradicciones en la política cultural del gobierno. Así es de que, pues bueno, fueron muchos otros temas lo que tocó en la conferencia el Comité Directivo Estatal del partido. Y bueno, en este caso, la presidenta María del Carmen Ricardes Vela, pues cerró esta conferencia refrendando su respaldo a el dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, pues retomando su postura de confrontación abierta y su llamado a no normalizar la crisis. Ella dijo, a México no se le defiende con discursos, ha sostenido el presidente nacional del PRI. Y en Oaxaca, el PRI intenta convertir esa consigna en bandera, mientras el país sigue esperando respuestas que no llegan. Aquí les dejo parte de esta conferencia y de lo que mencionó la presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, la licenciada María del Carmen Ricardes Vela, y también algo de lo que mencionó el secretario general, el licenciado Jesús Madrid. Su valentía ante esta represión a los medios de comunicación libres, siempre reconociendo a ustedes que nos den esta cobertura y que nos apoyen para que el pueblo de Oaxaca pueda seguir tomando conciencia de lo que está pasando en el entorno. Las cosas en salud, las cosas en seguridad no van mal porque sea casualidad. Hubieron más de 4 accidentes en la autopista de Oaxaca a Puerto Escondido y yo los invitaría incluso a hacer un recorrido con los medios de comunicación para que podamos hacer esa trayectoria y vean el grado de abandono en el que están estas supercarreteras.
a Juquila, y aunque fuimos y regresamos, te puedes dar cuenta que la carretera no la están atendiendo. Ya hay árboles sobre los derrumbes, plantas. Está en época vacacional con tantísimo tránsito y tráfico de vehículos. No había quien estuviera dando señalamientos, quien estuviera permitiendo el paso, cuando que hay espacios en la supercarretera que por los derrumbes que llevan ahí 4 o 5 meses, pues necesariamente tienen que pasar un vehículo y esperar el otro, pero en algunos casos están en curva. Entonces es verdaderamente escandaloso el grado de abandono. Eso sí, te cobran puntualmente y no es una caseta barata, son más de 200 pesos, cuando que pagas 1,000 pesos de ida y de venida, y no hay la seguridad, no hay la protección al pasajero, no hay la protección al automovilista, no hay la protección al turista. Entonces, ojalá y podamos hacer ese recorrido. Me gustaría que lo pudiéramos hacer de esta semana en 8, y están ustedes invitados para poder hacer ese recorrido. A este mes de abril del 2026, la realidad nos golpea el rostro. Más de 130,000 personas desaparecidas y no localizadas. Son 130,000 hogares rotos, 133,000 sillas vacías en la Mesa de México, y lo más doloroso y más indignante, que el 99% de estos casos permanecen impunes. Quienes hoy gobiernan han fallado en su responsabilidad primaria: proteger la vida de los mexicanos. Vemos con profundo respeto y dolor cómo las madres buscadoras tienen que exponerse al peligro. No solamente desaparecen sus hijos, sino ellas mismas son víctimas de la violencia. Estaba escuchando ante esta declaración de la ONU de denunciar a México por crímenes de lesa humanidad, es decir, en donde el gobierno es parte del problema, en donde el gobierno ignora el problema, en donde el gobierno evita la solución del problema, en donde el gobierno persigue a quienes intentan resolver el problema, acalla y amenaza. Esto ya es un problema que nos debería de indignar a todos. Escuchar a la presidenta decir que no es así, escuchar a la presidenta de la Ombudsman de Derechos Humanos en el país diciendo que no van a permitir acciones injerencistas de organización. ¿Cómo? Somos parte de la Organización Mundial, de la Organización de Naciones Unidas. Somos parte de esta organización internacional, y cuando nos critican, entonces decimos que es injerencia. No es injerencia, porque somos parte de esta misma organización. Deberíamos de alertarnos, deberíamos de investigar. El gobierno debería de asumir su responsabilidad, asumir que hay un problema gravísimo, porque solo cuando aceptas que hay un problema grave puedes plantear soluciones, puedes exigir resultados. Pero cuando desde la misma presidencia de la República y la presidencia del Organismo de Derechos Humanos en el país dicen que no pasa nada, ¿cómo puede entonces las fiscalías locales, la Fiscalía General, asumir que tiene un problema que va a resolver y que tiene la obligación de resolver? A nosotros nos parece muy indignante que esto esté sucediendo. De la Convención sobre Desapariciones Forzadas, para pedirle al secretario general de la ONU que lleve a la Asamblea General el caso de México. Esto confirma que la crisis de desaparición en México, y es un tema de preocupación mundial, es decir, ha rebasado la desaparición y la muerte de muchos mexicanos peor que en una guerra. Eso es preocupante. Lo grave es que hoy Derechos Humanos, en lugar de salir a defender a las familias de los desaparecidos, sale a defender al gobierno. Hoy vemos con mucha tristeza que Morena
el gobierno de la 4T ya no tiene ningún pretexto de poder decir de que le estorba el Poder Judicial, que el Congreso local o el Congreso federal o el Senado, la Cámara Alta, está poniendo obstáculos. Ellos traen todo, ya no tienen ningún pretexto para poder actuar. Más adelante, en otro corte informativo, les estaremos mencionando parte de lo que mencionó el gobernador del estado en su conferencia matutina de este día martes y, por supuesto, más información de lo que viene aconteciendo en la entidad oaxaqueña. Agradezco su atención.